¿Qué tal? El día de hoy quiero comentar con ustedes un tema vinculado a la diferencia de cambio y su presentación en el estado de resultados del PDT 704, impuesto a la renta del año 2016. Uno de los aspectos más controversiales que tenemos dentro de la presentación del estado de resultados en el PDT 704, a diferencia de la elaboración de este mismo reporte bajo normas contables, es la presentación de la diferencia de cambio. Por ejemplo, veamos este caso. Una empresa ha tenido gastos por diferencia de cambio al cierre del ejercicio por la suma de 16.122 soles y ha tenido ingresos por diferencia de cambio por 27.417 soles. Ambas cifras se nos pide que la mostremos en el PDT. Para ello, nosotros procedemos a aperturar el PDT, la declaración anual del impuesto a la renta, y podemos observar. Tratándose de gastos, tenemos 16.122. Entonces, probablemente tú busques gastos financieros, 16.122. Y por otro lado, los ingresos. Si tú dices ingresos financieros grabados, y dices, bueno, acá le pongo que es fuente peruana, 27.417. Listo, lo colocaste y tú dices, así es. Y lamentablemente te tengo que decir que lo que acabas de cometer es un gravísimo error. No se presenta de esta manera la diferencia de cambio en el PDT 704. Ten en consideración algunas cosas clave. Vamos a borrar esto. Vamos a volver a revisar este cuadro. En la casilla 473, si tú observas, el nombre es ganancia neta por diferencia de cambio. No es ingresos, ya es ganancia neta. Hablar de una ganancia neta implica conocer la diferencia entre un ingreso y un gasto. Por lo tanto, nosotros deberíamos de considerar la diferencia aquí. Nosotros tenemos por ingresos 27.000, y a eso le quitamos los gastos. Eso nos va a dar la diferencia de 11.295, que como tú podrás observar es una ganancia. Entonces aquí nosotros colocaríamos ganancia neta los 11.295. Le damos a aceptar. Perfecto. Acá tenemos la forma correcta de presentar esta situación. Pero también tú puedes ponerte a pensar y decir, ¿qué pasa si es que sucede lo contrario? Aquí tengo una ganancia por diferencia de cambio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera la siguiente situación? Como tú podrás observar, aquí es totalmente lo contrario. Tengo una ganancia por diferencia de cambio de 6.385 y acá tengo una pérdida por diferencia de cambio de 16.122. ¿Cómo colocar esto? Probablemente tú digas, bueno, es una pérdida neta. Entonces seguramente lo tengo que colocar en negativo, me dirías. Porque nosotros tenemos acá menos 9.737. Nuevamente volvemos a nuestro cuadro. Y probablemente tú digas, bueno, acá le coloco en negativo. Menos 9.737. Pero lamentablemente vas a ver que solo sale en positivo. Entonces, ¿cómo se tiene que colocar? Primer paso, si es que tú tienes una pérdida, como es el caso de 9.737 negativo, nosotros acá en la ganancia neta por diferencia de cambio colocamos 0, le ponemos aceptar. Y la diferencia lo vamos a considerar aquí arriba. ¿Por cuánto? Por 9.737. Y de esta manera registramos en el eje P. ¿Esto por qué? ¿Cuál es la razón? Probablemente tú digas que nosotros estamos haciendo esto. Bien, vamos a ingresar al menú ayuda del PDT y acá vemos en esta sección la información acerca de los ingresos financieros grabados que podemos observar aquí. Como podemos analizar, voy a minimizar esta hoja para que tú la visualices, tratándose de la casilla 473.
hay una regla importante a considerar. Aquí está en la parte inferior. La voy a leer junto a ti para que podamos entenderla. En el detalle auxiliar de la casilla 473 se debe considerar para la casilla 651 ganancia por diferencia de cambio neta, lo que te decía hace un momento, va el importe neto. Tengo dos posibilidades. El resultado positivo que se obtenga de restar las ganancias por diferencia de cambio menos las pérdidas por diferencia de cambio. O sea, yo voy a colocar un dato aquí siempre y cuando tenga un resultado positivo, es decir, tenga una ganancia, los ingresos sean mayores. En caso que el resultado sea menor que cero, es decir, una pérdida, esta casilla de aquí de los ingresos financieros debe ir en cero. ¿Cuál es la razón? Porque debemos de recordar que este concepto es utilizado para el cálculo del coeficiente de los pagos a cuenta mensuales. Si tú no lo estás haciendo de la manera indicada, tienes contingencias con respecto a la determinación de tu coeficiente. No te olvides, lo positivo va aquí en la casilla 473. El negativo implica simplemente colocarle 0 y el resultado negativo colocarlo en gastos financieros. No te olvides de esta regla, es importante para llenar óptimamente tu PDT. Te invito a que nos visites en nuestra plataforma virtual en www.dionisiocanagua.com. Puedes ver nuestra programación de talleres en www.perugestion.org. Suscribirte también a nuestro canal de videos por medio del enlace que figura en el presente material. Muchas gracias por tu atención.